Buenas noches, profe. Doctor, buenas noches. Bien, gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿En qué artículo quedamos ayer, doctores? En el 10. Vamos para el 11. Bueno, mis doctores, vamos a imprimirle un poquito más de celeridad a esto porque vamos como muy quedados, pero bueno, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar, dice el filósofo José Alfredo Jiménez. Bueno, vamos, el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal consagra los derechos de qué sujeto procesal, bueno, de qué interviniente, porque las víctimas es un interviniente de las víctimas, así como el artículo 8 enlista algunos derechos que radican en cabeza de la defensa. El artículo 11 pues consagra los derechos de las víctimas. Nótese, mis doctores, que en el literal H de este artículo 11 es un derecho de las víctimas ser asistidos durante el juicio y en el incidente de reparación integral. Sí, bueno, ya dice por un abogado que podrá ser designado de oficio. Cuando la misma ley indica que el abogado debe ser designado de oficio, pues doctores, están haciendo alusión es a aquellos abogados inscritos ante el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Así como allá en la Defensoría del Pueblo existe alguna unidad especializada en el defender a procesados, también existen otras unidades en el cual su objeto social o su función es defender a las víctimas del delito. Entonces, para que pues consagren que los derechos de las víctimas, para que ya los tengan presentes, están consagrados allá en ese artículo 11 de la Ley 906 del 2004. El artículo 12 habla de la lealtad y pues básicamente plasma que todos los intervinientes en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. Este principio, mis doctores, lo vamos a desarrollar a plenitud cuando estudiemos un tema que se denomina el descubrimiento probatorio. Allá en esa acción de descubrir los elementos materiales probatorios a la contraparte, es que eventualmente las partes obran a veces con deslealtad. Sin embargo, pues ustedes fungirán en un proceso penal de pronto como defensores, como jueces, como fiscales. Pues básicamente si son jueces o si son defensores, o más que todos para los defensores aplica esto, pues no pedir aplazamientos por pedirlos, no buscar que su procesado salga en libertad por vencimiento de términos como única estrategia defensiva, no buscar que el proceso prescriba, ganar, pero ganar con lealtad, con buena fe, que no se note la marrulla de los defensores. No estoy hablando que los defensores sean marrulleros, sino que pues en ocasiones uno se da cuenta de las mañas que tienen los defensores, que se enferman el día antes de la audiencia pública o que el mismo día de la audiencia de juzgamiento el procesado les dio por revocarle el poder, o que cuando son varios los defensores, si no está enfermo el uno, está enfermo el otro. Sí, son tácticas que buscan básicamente la prescripción del proceso. Pues en esos casos, pues los jueces por eso es que compulsan las copias disciplinarias para que a estos abogados los investigue el Consejo Seccional de la Judicatura y pues procede a nombrar abogados de oficio. Nótese un caso como el de Samuel Moreno Rojas, en el cual este señor tiene la desfachatez de indicarle al juez que no cuenta con recursos económicos para nombrar un abogado de confianza, cuando ya había nombrado un abogado de confianza y se estaba esperando su arribo a la audiencia. Inmediatamente el señor Moreno es alcalde, le indicó, porque si no me confunde con otro Moreno y me echan de la universidad,
Entonces este alcalde le informó al juez que pues básicamente no tenía recursos para sufragar los gastos de los honorarios de su abogado de confianza y que solicitaba un defensor de la Defensoría del Pueblo el mismo día de la audiencia. Todo buscando básicamente es dilatar los procesos. Entonces, pues en ese aspecto también tienen que hacer uso de sus conocimientos en la materia de ética. El artículo 13, mis doctores, nos habla de la gratuidad y básicamente pues consagra que la acción penal es gratuita. Aquí no se condena en costas, mis doctores, a comparación de la rama civil, en la cual a la parte vencida se le condena lo que llaman costas y agencias en derecho penal no tiene aplicabilidad alguna clase de condena por perder los procesos. Todo el proceso penal es gratuito. El Estado no cobrará ninguna erogación no causará ninguna erogación a la parte vencida dentro de un proceso penal, precisamente pues el no haber sacado avante sus pretensiones. El artículo 14, mis doctores, nos habla sobre la intimidad, consagra este derecho pues elevado a rango constitucional en el artículo 13, pero desarrollado en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 14 de la Ley 906, e indica que pues toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada. No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del fiscal general de la Nación o su delegado, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley. De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones. En estos casos, dentro de las 36 horas siguientes, deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación. Mis doctores, el Estado representado en la Fiscalía General de la Nación tiene la potestad de intervenir o de afectar o de realizar alguna clase de injerencia sobre algunos derechos fundamentales. Me explico. El Estado puede afectar derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, la intimidad, la libertad, la integridad personal en algunos casos. El Estado tiene la facultad de afectar estos bienes jurídicos y estos derechos fundamentales, siempre y cuando la orden de la afectación de estos derechos fundamentales sea proferida por el funcionario competente. Y los únicos funcionarios encargados de afectar derechos fundamentales son los fiscales y los jueces. Los señores del ejército no son funcionarios públicos con la autonomía y la potestad legal de afectar derechos y garantías fundamentales. Solo los fiscales y los jueces. Por eso, mis doctores, para un seguimiento a personas, por eso para un allanamiento y registro, por eso para una interceptación de comunicaciones, se requiere la orden escrita de un fiscal, que tampoco puede desbordar sus funciones. Esa orden escrita del fiscal tendrá que ser soportada en una investigación que ese funcionario tenga en su despacho. ¿Alguna pregunta o algún comentario, mis doctores? Perfecto. Artículo 15. Contradicción. Indica el Código de Procedimiento Penal. Las partes
tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación, la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e información de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. ¿Qué busca este principio de contradicción? Este principio viene directamente relacionado con el que ustedes conocieron como libertad de armas o igualdad de armas, mis doctores. Lo que buscan estos principios es que al iniciar el juicio dentro de un proceso penal, en ese momento la defensa ya conozca absolutamente todas las armas o los materiales, elementos materiales probatorios con que cuenta su contraparte. Y asimismo la defensa también conoce todos los elementos materiales con que cuenta la Fiscalía. Luego ya están pisando sobre un terreno sólido, ya saben a qué atenerse porque saben con qué armas cuenta la contraparte. Cuando me refiero a armas, estoy haciendo alusión a elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Pero ya cada uno sabe con qué elementos de convicción, para ser un poquito más técnico, cuenta la contraparte. ¿En virtud de qué, mis doctores? En virtud de que no existan pruebas secretas, en virtud de posiblemente llegar a una forma anticipada de terminación del proceso. Para eso se desarrollan estos dos artículos. El artículo 16 nos habla de la inmediación. Recuerden ustedes, mis doctores, por allá hace unos meses en nuestro derecho probatorio, cuando indicábamos que existían dos formas probatorias o dos sistemas probatorios en materia penal. El primero se denomina el principio de permanencia de la prueba. Y decíamos por aquel entonces que en la ley 600 del 2000 y en la semana pasada cuando estudiamos algunos rasgos o características fundamentales de la ley 600 de 2000, decimos que en ese código rige un principio que se denomina la permanencia de la prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas se practican indistintamente de la etapa en que se adelanta el proceso, se practican y de una vez reposan en el expediente. En ley 906 ya rige otro sistema probatorio, que se denomina el sistema de la inmediación. Ese es el sistema que rige la ley 906 del 2004, la inmediación. Y está plasmada por el legislador de la siguiente forma. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. ¿Qué está indicando el legislador ahí, mis doctores? Que en lo atinente a la ley 906 del 2004, únicamente es prueba la que se practique en el juicio. Las armas o los elementos de convicción que se tengan, ya sea por la Fiscalía o ya sea por la defensa, antes del juicio oral, no son pruebas. Les repito, serán elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Pero pruebas no son. Solo son pruebas las que se practiquen en juicio. Con una excepción, doctores. ¿Cuál? La denominada prueba anticipada. ¿Y qué es la prueba anticipada, mis doctores? Es una herramienta que tiene la defensa o que tiene la Fiscalía para recepcionar o practicar
una determinada prueba antes del juicio. ¿Y por qué se va a practicar antes del juicio? Porque corre grave peligro de perderse. ¿De perderse quién? La prueba. Un ejemplo, un testigo adolece de una enfermedad terminal. Los médicos o los galenos establecen que esta persona máximo no le dan 2 meses de existencia en virtud de la gravedad de su enfermedad. La defensa o la fiscalía podrán eventualmente solicitar la práctica de ese testimonio antes del juicio. ¿Por qué? Porque el proceso hasta ahora está iniciando, la fase de juicio está hasta ahora iniciando y puede más o menos establecerse que el juicio se practicará dentro de 6 meses o dentro de 1 año eventualmente, pues dadas todas las fases que deben cumplirse para el adelantamiento de un juicio. Entonces, ya sea que se trate de un testigo de la fiscalía o ya sea que se trate de un testigo de la defensa, la parte podrá acudir donde un juez de control de garantías. ¿Para qué? Para recepcionar ese testimonio antes del juicio. Lógicamente, si es la defensa la que solicita la práctica de la audiencia de la prueba anticipada, pues tendrá que citar a su contraparte. ¿Para qué? Pues para que la contraparte ejerza el derecho de contradicción. Asimismo, la fiscalía, estamos en igualdad de condiciones. Si, llegado el día y hora de la celebración del juicio oral, en este caso el testigo aún vive, la práctica de la prueba anticipada no tendrá ningún valor. Se tendrá que recepcionar nuevamente el testimonio en la audiencia de juzgamiento. Pero si efectivamente el testigo falleció, pues se incorporará esta prueba en el juicio, una prueba que se practicó días, meses o incluso años atrás ante el juez de control de garantías. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuénteme. Profe, comenta usted ahí que se le hace al testigo antes del juicio, ¿cierto? Y si el testigo cuando después de estar en el juicio cambia su versión, ¿con cuál versión se quedan? No, doctor, si esto es un testigo que pues hay una gran probabilidad de que no esté vivo en virtud de una enfermedad eventualmente, no esté vivo para el día del juicio. Si el testigo dijo antes del juicio, en una prueba anticipada, dijo blanco, Sí. pero el día del juicio ese testigo aún vive, no se tendrá en cuenta lo que dijo anteriormente, es como si no hubiese existido. Entonces solo se tendrá en cuenta lo que haya plasmado el día del juicio. El día del juicio. Ujú. Perfecto, gracias. Doctor, qué pena. Usted decía ahí en la ley 906 se manejaba el sistema de la inmediación. No me quedó bien claro el tema de la inmediación. Inmediación significa, mis doctor, que las pruebas se tienen que practicar delante del juez. Delante del juez que va a fallar el proceso es el que tiene que tener esa prueba. La práctica se tiene que celebrar el día del juicio, en esa audiencia y ante su presencia. No como en los sistemas anteriores que se practicaba a la puerta y ya iba a reposar allá un expediente. No, en este caso las pruebas solo en presencia del juez y el juez tiene que mirarlas en una sola audiencia, en la audiencia de juicio. Tiene que... O sea, en la oralidad ahí se confronta el tema de las pruebas, ¿sí? Sí, claro que sí. El juez está ahí en la audiencia viendo cómo se están practicando las pruebas. Sí, porque en esta ley opera la oralidad. Sí, señor. Listo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Artículo 17, mis doctores. Concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día. Si ello no fuere posible, se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez
que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de 30 días si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso, el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto. Mis doctores, este principio no tiene aplicabilidad en nuestra dinámica y en nuestro ejercicio profesional, en razón del gran cúmulo de procesos que tienen los juzgados. El juez no puede, por razones pues más que obvias, dedicarse exclusivamente a desarrollar un solo proceso día y el otro día el mismo y el otro día el mismo, en caso tal que no se logre evacuar una audiencia. Porque en lo que atañe a Bogotá, que es nuestra jurisdicción, un juez penal municipal está manejando alrededor de 400 a 500 carpetas. Y un juez penal del circuito maneja también un promedio de 200 a 300 carpetas. Y lógicamente ustedes entenderán que los jueces le dan prelación a los procesos en los cuales existe alguna persona privada de la libertad por aquello de los términos. Entonces, mis doctores, es imposible exigirle a un juez que concentre toda su atención en mi audiencia y desplace los demás procesos, dado el gran cúmulo de trabajo que tienen los jueces de la República y también algunos jueces que pues se dedican a cualquier cosa menos a trabajar y hace que sus despachos pues colapsen por el número de carpetas. Disculpe, ¿los 30 días sí se cumplen? No, doctor, no se cumplen. ¿Por qué? Porque si usted de pronto tiene un proceso en un juzgado que tiene gran cúmulo de trabajo y hoy se evacuó parte de una audiencia, en el mejor de los eventos, la continuación de la audiencia se surtirá por ahí en unos 4 o 5 meses después, precisamente porque las agendas de los juzgados ya están completamente copadas, doctor Edward. Yéndole bien. Sí, señor. Bueno, Doctor, y teniendo en cuenta que, digamos, está estipulado en el código y que es un principio, ¿qué consecuencia tiene el que esto no se cumpla? O sea, si bien es cierto que está escrito, pero en la práctica no se puede cumplir, en el momento, por ejemplo, de un abogado hacerlo valer, ¿tiene algún tipo de repercusión jurídica esto? No tiene ningún tipo de repercusión, porque si se cumpliera este principio, o sea, si fuera de obligatorio cumplimiento, pues básicamente los jueces tendrían que dedicarse a un solo proceso. Nótese que ni siquiera los magistrados cumplen ese proceso. En teoría, la Corte Suprema de Justicia también debe velar por el principio de concentración o de los tribunales, si no es... En estos casos, prima es una fuerza mayor. Aquí lo que radica en cabeza del funcionario judicial es una fuerza mayor y él sustenta del por qué no es posible cumplir con este principio de concentración. Por una fuerza mayor, pues les he dicho, dado el cúmulo de trabajo, pero no tiene ninguna repercusión el hecho de que no se cumplan estos términos. Doctor, ahí cuando habla del tema de la audiencia concurrente, no entiendo ese tema ahí. En este artículo Sí. dice que se da porque no sufran otras audiencias concurrentes, no sé ahí Pues, explicará el tema. doctor, en ocasiones los jueces programan audiencias a la misma hora. Ejemplo, un juez programa audiencia pública a las 3 de la tarde dentro del proceso número 1 y audiencia pública a las 3 de la tarde dentro del proceso número 2, esperando a ver qué partes van a llegar de la audiencia para por lo menos realizar una. Ese es el mensaje que le está mandando el legislador de juez. No programe audiencias concurrentes, no programe audiencias simultáneas, es como un sinónimo, doctor. Sí, o sea que choquen las dos audiencias. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, mi amor. Artículo 18, mis doctores, publicidad. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes,
los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considera que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes, se afecte la seguridad nacional, se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Básicamente, quienes pueden entrar a una audiencia de carácter penal es cualquier persona, mis doctores, salvo estas excepciones. En la práctica, mis doctores, en los procesos en los cuales la víctima es un menor de edad, pues estas audiencias se celebran a puerta cerrada en virtud de la salvaguarda de los derechos de los menores de edad, establecido, como ustedes ya saben, en el artículo 44 de la Constitución. Igualmente, en aquellos procesos que son de los denominados de connotación nacional, en algunos de estos casos las audiencias también se realizan a puerta cerrada, pero en estos casos la prensa puede acudir a las mismas y para eso existe una sala especial en la cual, sin estar en la sala en la cual se está practicando la audiencia, sino en un recinto aparte, pues allá la prensa puede tener conocimiento de lo que sucede en la sala de audiencias. Artículo. Profe, qué pena. Cuénteme. Profe, es que ahí dice, un momento ahí dice sí, que las víctimas, jurados, testigos, peritos, pues me quedan claras las partes, pero los jurados, ¿quiénes entrarían a hacer? Claro, mi doctor, es que este código está hecho para que en un futuro empiece a regir el sistema acusatorio puro. Y en el sistema acusatorio puro, quien va a determinar si una persona es inocente o culpable será un jurado de conciencia. Pues todavía, dada nuestra, todavía nuestra sociedad no está preparada para que algunos de sus integrantes funjan como jurados de conciencia, como lo habíamos dicho anteriormente, pero pues está diseñado para que en un futuro lejano pues ya sean unos jurados quienes determinen si va a ser responsable o inocente la persona, y pues por eso está escrito la palabra jurado. Listo, profe, gracias. 19. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por juez o por tribunal ad hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria. Entonces, mis doctores, recuerden un principio del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Ese principio es el principio de legalidad. Ayer les envié o les cité varias jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trataban sobre el principio de legalidad. Pero recapitulando o recordando la aplicabilidad del principio de legalidad, implica lo siguiente: a una persona se le debe procesar con las leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos, al momento en que sucedieron los hechos. Ustedes como abogados tienen que aplicar la norma vigente para la fecha de la comisión de los hechos. Si los hechos ocurrieron hace un año, pues las normas de hace un año, así sucesivamente. Si con posterioridad aparece una nueva ley que le es favorable al procesado, pues se aplicará el principio de favorabilidad. Esa es la primera parte del principio de legalidad, que a las personas se les tiene que procesar con la ley vigente al momento de los hechos. La segunda parte del principio de legalidad indica que a la persona la tienen que procesar un juez que ya tiene que estar establecido al momento del juicio.
Entonces ya debe estar establecido, pues de hecho al momento de los hechos, ya tiene que estar constituido y establecido el juez de mi proceso. Esa parte del principio de legalidad o las dos partes del principio de legalidad tienen una excepción. ¿Cuál es? Una única excepción. ¿Cuál es? Lo que ustedes conocen como justicias transicionales. En Colombia actualmente existen dos clases de justicia transicional. Las que ustedes conocen como justicia y paz y la que ustedes conocen como justicia especial para la paz. Una encargada de juzgar a las personas que se vieron inmiscuidas en el proceso, en el conflicto con los grupos paramilitares, y la otra justicia encargada de investigar y juzgar a las personas que se vieron inmiscuidas en el conflicto interno entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En esos casos, nótese, mis doctores, que los jueces se crearon con posterioridad a la fecha de los hechos. Y las normas o reglamentos o códigos también fueron creados con posterioridad a los hechos que están investigando. Entonces, en estos casos, mis doctores, de las justicias transicionales es la única excepción al principio de legalidad y la única excepción al principio de juez natural. ¿Alguna pregunta, mis doctores? Perfecto. Vamos al artículo 20. Se denomina la doble instancia. Dice, las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles de recurso de apelación. El superior no podrá agravar la situación del apelante único. Este principio de la doble instancia también está desarrollado en dos puntos o en dos aspectos fundamentales. El primero, el derecho, el primero está consagrado en el primer inciso del artículo 20, y que le indica el legislador a la ciudadanía o a la población, que toda persona tiene derecho a apelar las sentencias, indistintamente que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, y los autos que hablen sobre la libertad. Entonces, la sentencia condenatoria o absolutoria, pues tengo derecho de apelarla si soy fiscalía, si soy defensa, si soy representante de víctimas, etc. Es ese derecho que tengo a apelar la sentencia. Asimismo, no se vaya a confundir con el principio de la doble conformidad, porque cuando nosotros hablábamos de la doble conformidad, indicábamos que era ese derecho que tiene el condenado, ojo, solo ya el condenado, de apelar su sentencia. Pues ¿cuál? La sentencia condenatoria. Por eso se denominaba doble conformidad. Quiere decir que mi condena sea revisada por dos jueces, por el juez que me condenó y por su superior. Y en virtud de que el principio de doble conformidad no estaba consagrado en la Constitución, está ya consagrado en el artículo 29, también tiene algún desarrollo en el artículo 20, también tiene algún desarrollo en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos y de Derechos Civiles y Políticos. Nótese, mis doctores, que está consagrado en la ley, en la Constitución y en los tratados internacionales, pues el Estado se vio en la necesidad para proteger y salvaguardar el derecho a la doble conformidad de crear unas nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia, sala penal. Entonces ahora existen una sala de instrucción, otra sala de juzgamiento y la que ya existía, que era la sala de casación penal. Entonces ya existen para los aforados unos magistrados que los investigarán, llevarán su proceso en la instrucción, otros magistrados que lo juzgarán en primera instancia, que es la sala de conocimiento, y otros magistrados encargados eventualmente de la segunda instancia, que serán los magistrados de la sala de casación penal. En eso
consiste el primer inciso del artículo 20. El segundo desarrolla o trae plasmado un derecho que se denomina el derecho a la no reformatio impeius. En castellano, a la no reforma en peor. ¿Y qué nos indica el derecho a la no reformatio impeius? No solo lo que está consagrado en estos dos renglones del código cuando dice que el superior no podrá agravar la situación del apelante único. En este caso, toca tener en cuenta y toca tener claro que cuando la ley habla de apelante único, está haciendo alusión única y exclusivamente a la defensa. Para mejor entender, el artículo puede estar redactado también de esta forma, esta parte del artículo, este inciso del artículo 20. El superior no podrá agravar la situación cuando quien apela únicamente sea el procesado o su defensa. Entonces, cuando únicamente, ojo con esto, únicamente quien apela a la sentencia es el procesado o su defensor, el superior que va a estudiar esta apelación no puede agravar la situación. ¿Entendido, mis doctores? Señor. Doctor, igual me quisiera preguntar. Cuéntenme. Profe, en el primer inciso, en el derecho de que toda persona tiene derecho a apelar, es, pues aparte del juez, aparte del fiscal o la persona que se está defendiendo, también, por ejemplo, que asista la Defensoría de la Mujer o el Ministerio Público, ¿ellos también pueden apelar la decisión o solo es la defensa y el fiscal? Cuando la Defensoría de la Mujer interviene en un proceso, lo hace en defensa de la víctima. Entonces serán los representantes de víctimas y ellos están facultados para apelar la sentencia. El Ministerio Público, en desarrollo de sus funciones de garantes de los derechos fundamentales, también tiene la potestad o la facultad de apelar las sentencias. Listo, mis doctores. Entonces, Doctor, ahí cuando usted nos hablaba del tema de los aforados, ¿es el que está reflejado en el artículo 235 de la Constitución? sí señor, 235 de la Constitución. Muchas gracias, mi amor. Entonces, doctores, Tengo una duda acerca de los apelantes únicos. cuéntenme. De pronto no se malinterprete por algún caso que conocí, pero tenía entendido que apelante único era cuando no se estaba acusando a varias personas en grupo, sino que era una sola persona, dado un caso que yo conocí en Medellín, entonces de pronto me confundo por eso. No, doctor, apelante único hace alusión, por eso les decía que es otra forma en que podía estar redactado el artículo. Apelante único, hablamos es de la defensa. Si son 15 procesados y 15 defensores, y los 15 procesados apelan, hablaremos de apelante único. Cuando hablamos de apelante único, hablamos de parte. No hablamos de personas, ya sea la parte de la defensa o la parte de la fiscalía o la parte de las víctimas o el Ministerio Público. Entonces, doctores, ya tenemos claro el principio de legalidad. Se lo repito, solamente las personas pueden ser procesadas y juzgadas con la ley que esté vigente al momento de los hechos. Y tenemos claro el principio de la no reformatio impeius o no reforma en peor, que indica que cuando la defensa o el procesado únicamente apela en la sentencia, el superior no podrá agravar la situación de este apelante único. ¿Cómo hace el profesor de Derecho Procesal para establecer que ustedes entendieron estos dos principios? Pues con un ejemplo. Entonces les voy a colocar un caso, nos tomamos un tinto y en 10 o 15 minutos ustedes me dan la respuesta. El caso es el siguiente. Un juez de un municipio
muy alejado, al cual ni siquiera llega la internet y mucho menos llegan las actualizaciones del Código Penal, tiene en su despacho un proceso. Un proceso por unos hechos que ocurrieron en el año 2019. Este funcionario judicial determina que el procesado es culpable del delito de homicidio agravado, consagrado en el artículo 104 del Código Penal. Y ese delito establece una pena que puede ir de 400 a 600 meses de prisión. Sin embargo, como el código que posee el juez en su despacho es totalmente desactualizado, ya que es la norma que regía en el año 2010, en ese código, para el delito de homicidio agravado, se imponían penas de 50 a 100 meses de prisión. Esto trajo como consecuencia que el juez impusiera al condenado la pena de 50 meses de prisión, cuando la norma vigente para el año 2019, que fue la fecha de los hechos, indicaba que la pena mínima para ese delito era 400 meses de prisión. La defensa únicamente apela a esta decisión. ¿Está entendido el caso, mis doctores? Entonces, ustedes van a ser los magistrados que tienen en sus manos ese proceso en segunda instancia. La persona fue condenada prácticamente a una pena ilegal, porque esa norma no era la vigente al momento de los hechos. Se equivocó el juez. Pero el defensor fue el único que apeló. Entonces va a existir un conflicto de derechos. Uno consagrado en el artículo 29 de la Constitución y otro en el artículo 31. Que esos son los derechos, los soportes constitucionales del principio de legalidad y no reformatio imperius. Y otro conflicto entre el artículo 6 y el artículo 20 de la ley 906. Después del break, los que deseen me van a indicar su opinión, soportada en la Constitución y en la ley. ¿Listo, mis doctores? Listo, doctor. Entonces, en 15 minuticos nos encontramos. Dígame. ¿Repite los artículos, por favor? ¿Los artículos de dónde? ¿Del código? De la ley, no, De la ley 906, pues 20 contra 6. ¿Y los otros, profe? 31 contra 29 en la Constitución. 31 y 29. ¿Sí, señor? Sí. Dale, profe. Vale.
¿Qué chimba?